Nos es grato saludarlos, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, iniciando una nueva conversación. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. La verdad, las cosas que hemos descubierto, muchas cosas interesantes, maravillosas del libro de Lucas. Estos 24 capítulos nos han llevado en la vida de Jesús. No solamente Lucas, sino parte también de lo que escribió en Hechos, que él conforma todo su histórico revisión de los hechos de Jesús. Yo diría que Lucas es la vida, el inicio del ministerio, y Hechos es el resultado de ese ministerio maravilloso en la vida de los discípulos y de quienes somos nosotros también sus seguidores. Bueno, no pretendemos haber agotado el tema, solamente le hemos dado una miradita y, como siempre hemos dicho, esto es para hacer que nuestros auditores le tomen el gusto al estudio de las Sagradas Escrituras. Debemos recordar que San Lucas escribe pensando en los gentiles, presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, como Salvador del mundo y amigo de la humanidad. Podemos decir también que el Evangelio según San Lucas es el más completo de los cuatro. Y no solamente completo, sino abarca algunos hechos que no tienen los otros evangelios, porque él mismo afirma haber revisado los materiales con los cuales él investigó y también haber interrogado, ¿no es cierto?, a testigos presenciales. Y después de toda esta investigación de estas cosas que originaron esa historia maravillosa, la verdad, las cosas que él colocó en la historia en un orden cronológico maravilloso, que nos acerca mucho a conocer a Jesús y las buenas nuevas que él propuso. Fíjate que hay un escritor que una vez se le preguntó, Jim Dennis, si podría recomendar una buena biografía de Jesús, y él contestó, ¿notaron la que escribió Lucas? Yo creo que eso es lo que nosotros estamos descubriendo, mostrando o viendo en este trimestre lo que hemos visto, como Lucas nos ha mostrado una historia maravillosa de Jesús. Bueno, y en esta oportunidad es interesante notar que vamos a comenzar dándole una mirada a dos jardines. El primer jardín fue en el que estuvieron Adán y Eva. Ahí estaba en un hermoso jardín bendecido, con todo lo que ellos necesitaban para la vida, el gozo, pero desgraciadamente apareció el enemigo y echó a perder todo. Y para solucionar el problema que hubo en ese jardín, hubo otra lucha tremenda en otro jardín, llamado Getsemaní. Ahí fue donde el Señor tuvo una tremenda lucha. Me imagino cómo debe haber sido sintiendo que sus discípulos no lo acompañaron realmente, porque fíjate, él lo único que les pidió que oraran con él, que estuvieran con él, y ellos se quedaron dormidos. Bueno, en Génesis capítulo 3, versículo 1, se inicia este drama tan terrible de la humanidad, donde en ese jardín perfecto, no el jardín de Getsemaní, sino el jardín del Edén perfecto, una naturaleza perfecta, sin pecado. Por eso que se dice que es un misterio. El hombre cedió, cayó o desobedeció y se encuentra con las terribles consecuencias que suceden por haber desobedecido. Pero Lucas en el capítulo 22 nos relata puntualmente del 39 en adelante. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Ahora, ¿quiénes han participado de estos hechos? Hoy día se puede visitar este lugar, está un poquito más arreglado, no como la época quizás de Jesús. Tiene que haber cambiado varias cosas. Lo han colocado como un jardín para ser visitado, pero impresionante, dicen, estar en ese lugar donde Jesús, y todavía están los árboles de la época, ¿no es cierto?, gruesos, pero allí permanecen como testigos mudos de lo que fue esos instantes tan angustiosos para Jesús, donde justamente Él hizo lo que no hizo Adán y Eva. El nuevo Adán pasó la prueba, venció, y gracias a eso nosotros tenemos la posibilidad de ser salvos y gozar la eternidad con Él. Podríamos decir que el Getsemaní representa dos cosas vitales. En primer lugar, un feroz ataque de Satanás para desviar a Jesús de la misión y el propósito de Dios.
Y en segundo lugar, el ejemplo más noble de la dependencia de la fortaleza de Dios para realizar la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Jesús estuvo en el jardín como ser humano, no estuvo como Dios. Él dependió de su Padre, él hizo las cosas que se habían encomendado, que habían planificado. La verdad que esta fue una lucha terrible. Cristo, siendo hombre, venció y se transformó en nuestro Redentor. Oye, ¿te has fijado que nos cuesta a veces decir lo que dijo Jesús ahí en el Getsemaní? Él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces nosotros le pedimos las cosas al Señor, pero nos cuesta decir que se haga tu voluntad, porque pensamos, si yo le digo que se haga la voluntad de Dios, a lo mejor no me va a dar lo que yo estoy pidiendo. Pero no nos detenemos a pensar que el Señor ve mucho más allá. El Señor siempre nos va a dar lo mejor, lo que nos conviene, lo que nos hace bien, lo que es para nuestro provecho, y en eso creo que no podemos poner en duda la motivación que tiene Dios. Dios es amor, Dios nos ama, somos sus hijos, y Él siempre va a querer lo mejor para nosotros, así como nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Claro, Él sabía que si llegaba a Getsemaní, si llegaba a la cruz, con eso sellaba la suerte del ser humano, para bien. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es una frase maravillosa de Juan, que nos denota, nos indica que efectivamente Cristo llegó a ser como nosotros. Y tú recuerdas que la semana pasada hablábamos de que Él enfiló, puso su cara, caminó hacia Jerusalén. Incluso algunos discípulos le van a decir, no vayas, porque ellos se dieron cuenta de qué pasaba en Jerusalén. Pero Él, ¿por qué fue? No fue porque quiso ir a sufrir, sino porque sabía que ese era el lugar donde tenía que estar, el Jerusalén amado, el lugar donde debería llegar para cumplir y terminar su propósito, su misión aquí en la tierra. Incluso en una oportunidad tú recuerdas que los bereanos dijeron, mira, ¿por qué no nos vienes a enseñar? Queremos ver. Esa fue de alguna manera una tentación para sacarlo del camino hacia Jerusalén, donde en el Getsemaní se produjo esta lucha terrible entre las tinieblas y la luz, pero qué bueno que prevaleció la luz por sobre todas las cosas. Tenemos que reconocer que aunque la lucha sea tremendamente dura, si nosotros usamos la fórmula que el Señor usó, su total dependencia de Dios, nosotros también podemos triunfar. Fíjate que hay un comentario que habla que el universo celestial, los mundos no caídos, el mundo caído y la confederación del mal no pueden decir que Dios podía hacer más por la salvación del hombre de lo que ha hecho. Nunca puede sobrepujarse su dádiva. Interesante estos comentarios porque nos dicen que quizás nuestra comprensión está limitada a entender lo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz, el estar allí, ¿no es cierto?, en ese Getsemaní. Hay detalles, por ejemplo, que se cuenta Lucas en ese escrito que hace el capítulo 22. Se apartó de ellos, tú decías, a una distancia, como un tiro de piedra, y puesto en rodillas oró, dice. Y ahí está la expresión, si quieres que pase esta copa, Señor, hazla posible, pero no como mi voluntad, sino la tuya que se haga aquí. ¿Cuál era la tuya? La misma que él habían planificado anteriormente. Y fíjate que aparece en el 43, se le apareció un ángel, dice, del cielo para fortalecerlo. El ángel no lo sacó de su problema, no lo sacó hacia dónde iba. Mayormente lo que hizo fue consolarlo, pero él siguió en esta agonía hasta que venció a Satanás. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Los esperamos mañana en una audición de su programa Diálogo Bíblico. La siguiente vez que sea fuertemente tentado o tentado, ¿de qué forma puede tener la clase de experiencia que tuvo Jesús en el Getsemaní, a diferencia de la que Adán y Eva tuvieron en el Edén? ¿Cuál es el factor vital que marca toda la diferencia entre ellas? Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.